Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a este video, el cual vamos a hablarles sobre la historia del fútbol hondureño, el origen del fútbol hondureño, algo muy interesante para todos nosotros los amantes del fútbol en Honduras. Ahora, para comenzar, quiero decirles que el fútbol llegó a Honduras a inicio del siglo XX, traído por marineros ingleses y trabajadores extranjeros en los puertos del Caribe, como Puerto Cortés y La Ceiba. Pronto se formaron los primeros clubes de forma amateur en las principales ciudades del país. Los primeros partidos se jugaron de manera informal, especialmente en ciudades costeras. La Ceiba fue una de las cunas del fútbol hondureño. Pronto surgieron equipos escolares y comunitarios. En 1921 se jugó el primer partido documentado entre dos clubes, Latinos versus La Salle, en Tegucigalpa. En esta época se crean clubes como el Maratón, el famosísimo Maratón, en 1925, y el Olimpia 1912 como club deportivo y en 1928 como club de fútbol. También con el tiempo el fútbol en Honduras se fue organizando de una manera mucho más seria, creando fundaciones en una liga que no recuerdo el nombre, así que Christopher, ¿podrías ayudarme con eso? Claro, estás hablando de la FENAFUT que se fundó en 1951, que es las siglas de Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras. Esta institución es la encargada de organizar las selecciones nacionales y representar a Honduras ante la FIFA, la CONCACAF y otras federaciones. También se encarga de elegir a los entrenadores de la selección nacional, coordinar y supervisar las ligas afiliadas como la Liga Nacional, la Liga de Ascenso y la Liga Mayor. En 1964 se creó la Liga Nacional de Fútbol Profesional, que fue un paso importante para que el fútbol pasara de ser amateur a profesional. El primer torneo de esta liga se jugó en la temporada 1965-1966 y el campeón fue el equipo platense, que se convirtió en el primer campeón del fútbol profesional hondureño. La Liga Nacional se juega como dos campeonatos: el torneo Apertura, que va de julio a diciembre, y el torneo Clausura, que va de enero a mayo. Primero se juega una liga regular de 10 equipos, enfrentándose todos contra todos, ida y vuelta, resultando en 18 jornadas, y al final de la liga, los 6 primeros equipos de la tabla van a una fase eliminatoria. Los primeros dos equipos de la tabla avanzan a semifinales de manera directa, mientras que los equipos de tercer a sexto lugar van a un repechaje, enfrentándose el tercero contra el sexto y el cuarto contra el quinto para ver quién avanza a semifinales y después a la final, donde un equipo se consagrará campeón del torneo. La Liga Nacional solo cuenta con un descenso y es el equipo con menos puntos de la tabla general de los dos torneos y desciende a la segunda división de Honduras, que es la Liga de Ascenso. Los campeones del torneo Clausura y Apertura se clasifican a la Copa Centroamericana de CONCACAF y los equipos que logren llegar lejos en este torneo se clasifican a la Liga de Campeones de CONCACAF, siendo el Olimpia el único equipo hondureño que ha ganado esta competición. Recientemente la FENAFUT tuvo un cambio en su nombre y su logo. Cambió a FFH, que significa Federación de Fútbol de Honduras. También hubo un cambio muy importante para la Liga Nacional, que a partir del torneo de apertura de este año, 2025, se jugarán 2 equipos en la liga en vez de 10. La Liga Nacional ha sido el principal torneo del país y ha permitido que el fútbol crezca mucho más, elevando el nivel competitivo del fútbol hondureño con equipos de varias ciudades compitiendo todos los años. Pero ¿será que Honduras jugó algún torneo internacional con otros países? ¿Me puedes decir algo sobre eso, Andrés? De hecho, sí, en la Copa Oro de 1991, Honduras tuvo una actuación histórica al alcanzar la final del torneo en la fase de grupos. Venció a Canadá 4-2, volvió a Jamaica 5-0 y empató 1-1 contra México, asegurando su pase a las semifinales, y luego derrotó a Costa Rica 2-0 en semifinales. En la gran final, Honduras se enfrentó a Estados Unidos y tras un empate 0-0, el partido se definió en tanda de penales, donde Estados Unidos ganó 4-3. A pesar de la derrota, Honduras terminó como subcampeón invicto, dejando una gran impresión en su primera participación en el torneo. Honduras también ha sido invitada a la Copa América en 2001 cuando participó en el torneo celebrando en Colombia. En esa edición, Honduras tuvo una actuación sorprendente, llegando hasta las semifinales tras eliminar a Brasil en los cuartos de final. Finalmente terminó en tercer lugar, lo que sigue siendo una de sus mejores actuaciones en torneos internacionales. Y más recientemente, Honduras ha luchado por un cupo en la Copa América 2024, enfrentándose a México en la CONCACAF Nations League y luego a Costa Rica en un repechaje. Entonces, lastimosamente, falló en el intento de clasificar. La pregunta es, ¿Honduras habrá jugado más mundiales? Respondiendo a tu pregunta, Andrés, claro que sí ha jugado mundiales.
De hecho, su primer mundial, que fue en 1982, el Mundial de España. Esta clasificación fue histórica para Honduras porque nunca antes la selección había llegado tan lejos. El torneo eliminatorio del CONCACAF se jugó en Tegucigalpa y Honduras logró clasificar como primer lugar, superando a selecciones muy fuertes como México y El Salvador. Fue tanta la emoción de ese tiempo de las personas que salieron a celebrar en las calles y fue un orgullo para todos los hondureños poder clasificar por primera vez un mundial, ya que es, por decirlo así, la máxima competición. Y pues ya en el mundial, Honduras compartió grupo con España, siendo España el anfitrión de ese mundial. También compartió con Irlanda del Norte y Yugoslavia. En el primer partido sorprendió al mundo empatando 1-1 contra España. Eh, pues fue histórico haber empatado contra España, ya que España es una de las mejores selecciones del mundo a día de hoy, pues es una gran selección y logramos empatarle. Pues fue con gol de Héctor Celaya, quien hizo historia marcando el primer gol de Honduras en un mundial. En el segundo partido también empatamos, esta vez 1-1 contra Irlanda del Norte, y en el último partido perdimos 1-0 contra Yugoslavia en un partido muy polémico, perdón, ya que pitaron un penal en contra, que aunque no se avanzó a la siguiente ronda, Honduras dejó una gran impresión por su nivel competitivo y su garra. Fue el debut digno y respetado. Después logró clasificarse casi 30 años después al Mundial de 2010 Sudáfrica. Honduras logró su segundo boleto, esta vez al Mundial de Sudáfrica 2010. El proceso eliminatorio fue muy intenso y la clasificación se logró en la última jornada del hexagonal de la CONCACAF. Honduras logrando vencer a El Salvador, pero dependía de un resultado, el cual era Estados Unidos contra Costa Rica. Empató en el último minuto este gol de la clasificación, o sea, este gol dio la clasificación directa a Honduras. Esa noche el país explotó de alegría gracias que pues ya 3 décadas después, 30 años, logró clasificar nuevamente a un mundial. En Sudáfrica, Honduras estuvo en un grupo muy difícil, jugando contra España nuevamente, contra Chile y Suiza. Nuevamente, lastimosamente, no se logró ganar ni un partido esta vez, y pues fue una de las selecciones que tampoco logró marcar ningún gol en el torneo. Pero pues Honduras marcó el regreso al mundial, pues, o sea, fue muy importante porque pudo volver a un mundial. Y un dato curioso, que fue la primera vez en la historia de un mundial que tres hermanos jugaron en la misma selección. Esos fueron Wilson, Jerry y Johnny Palacios. Fueron parte del equipo y algo muy especial para el país. Aunque Honduras no clasificó a la siguiente ronda, muchos jugadores ganaron experiencia internacional y el país volvió a soñar con seguir creciendo en el fútbol. Después de 4 años, el sueño no terminó ahí. Honduras volvió a clasificar, esta vez al Mundial de Brasil 2014. Fue una muestra de que el fútbol hondureño estaba avanzando en el proceso, fue más sólido y se logró clasificación sin depender de otros resultados como el Mundial pasado, que tuvo que depender del resultado de Estados Unidos contra Costa Rica. Pero esa vez no fue así. Esta vez el equipo estaba dirigido por Luis Fernando Suárez y llegó con más preparación y experiencia. Honduras integró en el grupo junto a Francia, Ecuador y Suiza. El primer partido fue contra Francia y fue muy difícil, se perdió 3-0 lastimosamente, pero en ese encuentro ocurrió un hecho histórico, ya que se utilizó por primera vez en un mundial la tecnología de línea de gol para validar un tanto. En el segundo partido, Honduras anotó su primer gol en una Copa del Mundo desde 1982, gracias a nuestro jugador estrella, Carlos Costrit. En ese partido ante Ecuador, ese gol fue muy celebrado por todos los hondureños, por toda su afición, y pues aunque el resultado al final fue una derrota, fue un momento que rompió una larga sequía en el último partido, que se volvió a perder contra Suiza, quedando eliminados nuevamente en fase de grupo. Y pues fue un hecho histórico poder llegar a 2 mundiales seguidos Honduras, pero aquí viene una pregunta: ¿de dónde surgieron esos jugadores?
Bueno, me gustaría responderte desde que se podría decir prácticamente de la Liga Nacional. Y si bien no todos nacieron del equipo, de los equipos más populares, la mayoría no nació, pero se mejoró y se propulsó en los 4 equipos, podríamos decir, más importantes, que son el más grande, aunque no nos gusta admitirlo, el Deportivo Olimpia. Este equipo yace en Tegucigalpa y fue fundado en 1912. Ha ganado más de 35 campeonatos, un dominio absoluto en la liga. Además que, como dijo mi compañero Christopher, ha sido campeón de CONCACAF en 2 ocasiones, en 1972 y 1088. Otro equipo muy conocido es el Motagua, vecino del Olimpia, ya que ambos son equipos de la capital. También es se puede decir, vigente campeón de la liga actualmente, habiendo haber jugado la final contra el mismo Olimpia. Existen otros 2 equipos que son de San Pedro Sula, como el España y el Maratón. Ambos tienen una gran tradición y muchas finales jugadas, fuertes aficiones. También no hay que bajarle precio al más importante, se podría decir, en la historia, que es el Deportivo Platense, ya que fue el primer campeón hondureño en 1966. Si bien actualmente no es popular y tampoco es una potencia del fútbol hondureño, no se le puede bajar el mérito de haber sido el primer campeón del primer torneo nacional. También, gracias a esto, gracias a la clasificación continua a mundiales que tuvimos, los mundiales, el reconocimiento de los jugadores y su forma de jugar tan llamativa al fútbol, tuvo un auge en la misma población hondureña del fanatismo por el fútbol. Muchos niños, adultos querían aprender o ser parte de un equipo. Normalmente uno se es parte del equipo de su ciudad o de una tradición. También hace muy poco se jugó una jornada muy emocionante en el torneo vigente, en el cual habían 2 partidos que se jugaban el campeón, el campeón no, el líder y el sublíder de la tabla, que fueron jugados el 26 y el 27 de abril. Se jugó el Motagua Real España, que quedó con un empate 1-1. Y unos podrán decir, es un empate, no tuvo mucho sazón. Están completamente equivocados. Es un partido lleno de tarjetas rojas, faltas, mucha garra. Y curiosamente lo estaba ganando Motagua hasta el último momento. Un gol agónico del Real España, que lo termina empatando y así aseguran su puesto y se mantienen igual. Ahora, al siguiente día se definía el líder. Si Olimpia ganaba, quedaba líder. En este caso, lastimosamente, Olimpia ganó un 2-1. Fue un partido un poco reñido porque ambos tuvieron ocasiones claras, pero ninguno pudo concretarlas bien, a excepción del Olimpia, que 2 ocasiones tuvo, 2 ocasiones concretó, dándole esto el liderato de la tabla. Ahora, ya hablamos de los equipos, ¿por qué no hablar de los jugadores que mencionábamos que nos llevaron al Mundial? Como por ejemplo, David Suazo, quien jugó en Italia en equipos como el Cagliari, tal vez no conocido o casi nadie, pero es un equipo importante en Italia, y también el Inter de Milán, que fue campeón de Champions, Copa de Europa, se podría decir. Es una de las competiciones más importantes atrás del Mundial, en mi opinión. Fue campeón también del triplete. ¿Qué quiere decir esto? Que ganó Liga Nacional, la Copa Italiana y la Copa Internacional. Otro jugador también muy conocido es Wilson Palacios, que jugó en la Premier League, Inglaterra, la cuna del fútbol, en un equipo de Tottenham y en el Stoke City. También participó en los mundiales, como dijimos, 2010 y 2014. Maynor Figueroa, nuestro capitán, que jugó muchos años y también jugó en la MLS. Si bien no una liga tan prestigiosa, no se le debe bajar el mérito a que jugó en otro país. No muchos jugadores han podido decir eso. Tenemos a Carlos Pavón, no se puede olvidar, el máximo goleador de la selección, ídolo para muchos hondureños, catalogado tal vez como el mejor jugador hondureño. Gracias a estos jugadores, el fútbol hondureño ha ganado respeto a nivel internacional. Había gente que no conoció Honduras y se interesó por estos jugadores. Y ahora se está formando una nueva generación con nuevas esperanzas de repetir esa épica hazaña de poder clasificar un mundial. Que últimamente se ha estado fugando talento al extranjero, como por ejemplo Denil Maldonado, que se encuentra en el Universiteta de Craiova de la Liga Rumana. También Kevin Arriaga, muy últimamente sonado porque juega en la segunda división española,
y si bien su equipo no está luchando el ascenso, se ha destacado por grandes actuaciones como goles, asistencias o partidos de muy alto nivel. Y no podemos olvidar al más conocido y popular de Honduras, el jugador que casi nos hace soñar con clasificar a una Copa Oro. Lastimosamente no se pudo, pero anotó un gol contra México que casi todo el mundo gritó en la CONCACAF Nations League, que jugaba en el Celtic de Escocia y jugó de hecho UEFA Champions League anotándole un gol al Atlético de Madrid, poca cosa no es, que ahorita se encuentra a préstamo en el Olympiacos, que ha sido campeón de Liga y campeón de Copa griega. Con esto se podría decir que no somos un país que sea talentoso en el fútbol, pero de vez en cuando sacamos unas joyas que nos pueden hacer soñar. Yo diría que hasta ahí. Tal vez Edwin me podría llegar a ayudar a hacer una conclusión acerca de toda nuestra historia. Más para comentarles que, aparte de hablar de otras secciones del fútbol, en la actualidad, en los últimos años, el fútbol hondureño ha seguido dando pasos firmes hacia el crecimiento con esfuerzo, pasión y ese amor por la pelota que se vive en cada rincón del país. Aunque la selección mayor no ha vuelto a pisar el escenario de un mundial desde su última participación en Brasil 2014, continúa compitiendo con garra en torneos clave como la Liga de Naciones en CONCACAF y las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo. La ilusión sigue intacta y el trabajo en las canchas no se detiene. Un aspecto muy positivo ha sido el impulso al fútbol femenino, que ya no es una promesa, sino una realidad en desarrollo. Cada vez hay más ligas locales, torneos escolares y participación de selecciones juveniles en competencias internacionales. Las mujeres hondureñas están demostrando que el talento no tiene género y poco a poco se está ganando su lugar en el deporte nacional. Y vaya que lo están haciendo con un estilo y coraje. Uno de los capítulos más emocionantes en la historia reciente del fútbol catracho fue sin duda los Juegos Olímpicos de Río 2016. La selección sub-23 de Honduras hizo historia al llegar hasta las semifinales, dejando el corazón en cada partido. Enfrentarse a potencias como Brasil y Nigeria no fue una tarea fácil, pero terminar en cuarto lugar olímpico fue una hazaña que llenó de orgullo a todo el país. Ese equipo mostró al mundo que Honduras tiene talento, tiene hambre de victoria y un espíritu que no se rinde jamás. Hoy el fútbol hondureño sigue en evolución, se trabaja en mejores estructuras deportivas, fortalecer las divisiones menores y descubrir a las futuras estrellas que algún día llevarán la camiseta nacional a lo más alto, porque si algo tiene Honduras es pasión, talento y un sueño que no se apaga, volver a brillar en un mundial y seguir haciendo historia dentro y fuera de la cancha. Así que espero que les haya gustado, espero que hayan podido aprender un poco más del origen y de la historia del fútbol hondureño y muchas gracias por su atención.